Bueno, vamos a empezar con toma de datos aéreos para fotografía, fotogrametría, LIDAR y teledetección con diversos elementos, entre ellos los UAVs y algún otro elemento de bajo coste que vamos a nombrar lo primero a continuación. Bien, métodos para tomar datos de teledetección con cualquier tipo de cámara o elemento aéreo sobre el territorio. Bueno, pues escaleras, andamios, postes, torres. Bueno, todos estos métodos a nadie se nos escapan. Tienen sus ventajas, baratos, no tienen ningún tipo de problema. Más que la escena es muy pequeña, es decir, lo que nosotros podemos captar es una zona muy pequeñita. Eh, bueno, tienen su interés en investigación, tienen su interés en calibración de modelos, pero evidentemente su alcance es muy pequeño. Hay otros métodos de tomas de aéreas, como pueden ser globos, dirigibles, cometas, pues cometas a las cuales se les cuelga algún tipo de sensor, los globos, como es este, de helio, al cual también se le pone una cámara. En este caso, esta cámara se puede ver y dirigir desde tierra. Dirigibles, exactamente lo mismo, muy parecido. Y una mezcla entre globos y cometas, el cometa de helio. Entonces, este tiene alguna ventaja y algún inconveniente. Algunas de las imágenes que pueden ser tomadas desde estos elementos, como podéis ver. Y bueno, ¿qué pasa con estos métodos? Bueno, pues lo que hemos dicho al principio. Son estables, son fáciles de mover, son baratos, pero su altura no puede superar más de 20 metros. Estoy hablando de los andamios, postes y torres. En el caso de las cometas, bueno, pues sí, se pueden utilizar y ha sido de uso más o menos común durante hasta que no han estado los UAVs o los globos y los dirigibles. Los cometas tienen el problema de que necesitamos una cantidad de viento constante y los globos y los dirigibles pueden funcionar en condiciones de viento más fuertes que los cometas no podrían hacerlo. El problema de los globos y los dirigibles y de los cometas es que sobre todo de todos estos métodos es que no podemos posicionar exactamente donde queremos las cámaras. No sabemos dónde estamos tomando bien la escena. Ese es uno de los graves problemas que tienen estos elementos. Por otra parte, perfectamente asumibles, se pueden hacer muchas cosas con ellos y el problema que tienen básicamente es ese. Los drones, los UAVs, drones, vuelvo un poquito para atrás un momento, los drones se llama drone, viene del inglés donde drone significa zángano y hace referencia al ruidito que hacen estos elementos, los vehículos aéreos no tripulados, que es como se llaman técnicamente, Unmanned Aerial Vehicles, en el cual los motores hacen ese ruidito, esos zumbidos que recuerdan, pues eso, a un zángano, una abeja. Nosotros vamos a tratar de los sistemas de helicópteros y multirotores y de ala fija, como vamos a ver a continuación, pequeños. Por UAVs podemos entender cosas o elementos de cientos de kilos, con autonomías de miles de kilómetros, que pueden llevar cargas tremendas, pero para la teledetección y para lo que nosotros queremos precisamente estamos hablando de elementos de relativo bajo coste. Los más caros serían los helicópteros, como tenemos aquí, cuyos precios rondarían, aquí ponemos en esta transparencia 60.000 euros, creo que se quedan cortos, estaremos hablando de unos 200.000 euros. Los multirotores, muy de moda, como veremos a partir de ahora, y ya veis que de pesos tenemos multitud de pesos. Tenemos desde 5 kilos, 15 kilos, hasta unos pocos de gramos. Aquí tenéis un helicóptero, este en concreto su coste aproximado son 200.000 euros y bueno, pues ya veis que su envergadura es importante, su peso de transporte es importante también, también su autonomía, pero son complicados de manejar. También quería deciros que los helicópteros
como veremos posteriormente, son los elementos más complicados de manejar. Los multirotores se están poniendo muy de moda últimamente, son muy futuristas, como podéis ver. ¿Por qué se están poniendo de moda? Bueno, pues porque son mucho más baratos que los helicópteros, son infinitamente más fáciles de pilotar, pero eso sí, lógicamente, en general, tienen menos carga de pago. Carga de pago es el instrumento que pueden llevar. Son menos estables y tienen menos autonomía de vuelo. Típicamente una autonomía de vuelo de un cacharrito de estos, de un multirotor, estaremos hablando de unos 20 minutos a lo sumo. Ya veremos que hay algún otro caso que no. Bueno, ventajas que tienen también los multirotores y los helicópteros, en este caso también, respecto a otros que veremos posteriormente. Tiene una cosa que es un gimbal y podemos podemos estabilizar que siempre la cámara esté enfocando en cualquier posición al horizonte, perfectamente horizontal, como podemos ver en esta imagen. Y también incluso podemos tomar imágenes, si nos interesa, verticales, sobre paredes, por ejemplo, o con cualquier ángulo. Es una cosa que el operador puede hacer. Aquí vemos también estos elementos, pueden llevar una cámara, les podemos poner unas gafas muy futuristas que nos pueden permitir ver exactamente lo que está haciendo el dron. Os tengo que decir que es una cosa que, bueno, que en algún caso puede servir, pero en general muy poca gente profesional lo está utilizando porque no aporta ningún valor a las imágenes tomadas. Aquí un poco, pues bueno, se podéis ver también cómo sería una toma de datos con un dron. En este caso también os vamos a mostrar un ejemplo de un microdron comercial. Este vale 60.000 euros, el MD4000 de microdrones. Este puede llevar una carga de pago de hasta 1,5 kilos, es decir, que puede llevar una buena cámara. El tiempo de vuelo puede ser de hasta 70 minutos, dependiendo de la carga, del viento, de la batería. Yo creo que es muy optimista, 70 minutos, pero bueno, así lo pone el microdrones en las características técnicas. Y puede volar con condiciones de viento, en este caso, es un microdrón comercial que está muy bien acabado, hasta 6 metros por segundo, es una alta velocidad de viento, 1000 metros de distancia de la base, desde el cual lo estás dirigiendo, y hasta 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. Otro elemento sería los aviones o también llamados UAVs de alas fija. Sería lo mismo, lo único que con un avión. La ventaja de los UAVs de ala fija, luego lo veremos, es la productividad. La desventaja es la carga de pago, que es pequeña, y mientras una producción típica de un UAV de ala fija puede ser en un vuelo 300 hectáreas, en un multirotor podríamos estar hablando en un vuelo de 30 a lo sumo. También tiene una desventaja, si queremos una zona muy pequeña y cogerla muy bien, el UAV de ala fija, como va a una velocidad más alta, pues es más difícil hacer esta tarea. Aquí he preparado una comparativa de los distintos tipos de UAVs, desde 1 inadecuado a 5 el más adecuado. Voy a comparar 3 tipos de UAVs. El de ala fija eléctrico, existen también de motor de explosión, pero el motor de explosión encarece y luego tiene un problema que transmite vibraciones a la cámara y a veces las imágenes no salen todo lo buenas que deberían. Y bueno, el eléctrico es un poquito más barato. El helicóptero, que desde mi punto de vista solo tiene sentido si lleva un motor de explosión, porque si no, si va a llevar un motor eléctrico, ya haríamos a un multirotor que es mucho más fácil de manejar, de despegar, de montar y bueno, creo que no tiene ningún sentido el helicóptero en ese caso. El helicóptero lo bueno que tiene cuando tiene este sentido es que sea con motor de explosión. Bien, pues vamos a comparar los tres a ver cuál es más adecuado para cada tipo de toma de datos o cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. La carga de pago del ala fija del eléctrico es la menor en general, es la que menos carga puede llevar. El helicóptero, cuando lleva un motor de explosión, lo podemos cargar prácticamente con el peso que deseemos. Y el multirotor sería una cosa en medio, ni tampoco como la ala fija,
en general, aunque podemos tener alas fijas tremendas. Estoy hablando de alas fijas de tamaño moderado. ¿eh? Y el multirotor, bueno, pues puede llevar una carga de pago mayor. Como hemos visto hasta en ese ejemplo del microdrones, hasta 1,5 kilos es fácilmente se puede llevar. El motor de explosión puede llevar 1,5 kilos y más encima. Y el ala fija normalmente se utilizan cámaras compactas, pequeñitas, y estamos hablando de gramos, de 100, 200, 300 gramos, ni siquiera de medio kilo. ¿Cuál se comporta mejor al viento? Bueno, pues el que no habría grandes diferencias, pero el helicóptero en principio tiene mejor el mejor comportamiento al viento. El multirotor sería el que peor funciona al viento y el ala fija puede funcionar parecido al multirotor, tal vez un poquito a velocidades más altas de viento. Esto quiere decir que en condiciones de viento fuerte, pues por ejemplo el multirotor no podemos trabajar con él. Y con el helicóptero, con el motor de explosión, pues sí. La velocidad, la mínima velocidad que puede llevar, se puede ver como una ventaja o una desventaja. Un helicóptero o un multirotor lo podemos poner donde queramos, ¿eh? Y tomar unas imágenes a la velocidad que queramos, es decir, coger tantas imágenes como queramos sobre un sitio. Sin embargo, la ala fija es un avión y vuela a una velocidad. Esa velocidad le impide estar posicionado exactamente sobre un punto tomando datos, ¿eh? Lo cual, bueno, pues puede ser un inconveniente. Pero también es una ventaja. La gran productividad que tiene el ala fija precisamente viene de ello. A la velocidad a la que vuela es capaz de coger muchas imágenes en muy poco tiempo. Y su productividad, como vamos a ver al final, es muy alta. La autonomía de vuelo, pues bueno, el que peor es el multirotor, porque el multirotor gasta bastante batería y funciona con unas baterías de LiPo que se llaman, que bueno, que le proporcionan una autonomía muy limitada, ¿vale? Sin embargo, el avión, que suele llevar esas mismas baterías, al ir a una velocidad más alta, es capaz de tener más autonomía de vuelo. Los motores gastan menos y entonces, bueno, pues vuela y gasta menos batería y tiene más autonomía. Y, por supuesto, el que más autonomía tiene es el helicóptero. Portabilidad, muy importante. La peor con diferencia es el helicóptero de explosión. Las hélices son, las palas son muy grandes. Para transportarlo hay que desmontarlo, luego hay que volverlo a montar. Pesa muchísimo, pesa el motor de explosión, pesa toda la maquinaria que lleva, tiene una complejidad mecánica y un mantenimiento complicado, también lo podríamos haber puesto aquí, y es el más complicado de hacer volar. El ala fija, bueno, pues si no es muy grande, tenemos algunos de ellos que son facilísimos de transportar, se transportan directamente sin montar y desmontar. Y el multirotor, pues este nunca se desmonta y es llegar y ponerse a volar con él. Entonces, de un orden de 1 a 5, el peor claramente sería el helicóptero, el multirotor sería el mejor y prácticamente el ala fija sería muy parecido a el multirotor. El despegue, podría haber puesto aquí despegue y aterrizaje, porque las dos cosas son importantes. El multirotor es el más fácil de despegar, despega desde cualquier sitio. El helicóptero también, pero como es un elemento más complicado, más pesado y, por ejemplo, las palas son peligrosas, te pueden hacer un buen 7 si te tocan, cosa que con un multirotor es mucho más complicado que te ocurra, que te pueden hacer un poquito de daño. Pues se necesita una distancia de seguridad y es más complicado el despegue, aparte que técnicamente es bastante más complicado. Y el peor en principio sería el ala fija, aunque hay alas fijas que ahora son muy fáciles de despegar, muchas de ellas se hacen con catapultas, se hacen sobre unas rampas que hay que montar, se hacen lanzándolas con la mano, en fin. Y el aterrizaje, pues necesitamos un espacio más o menos abierto, sin piedras, a poder ser. Necesitamos también un sitio que sea no pedregoso. En fin, el peor claramente sería el ala fija. El precio. El helicóptero, ya os digo que desde mi punto de vista, los precios que yo conozco,
unos 200.000 euros. Yo más barato, incluso, claro, lógicamente más. Y más barato, pues muy poquito más. El ala fija, podríamos estar hablando de un precio de 18.000 euros, 12.000 euros, hay cosas más baratas, pero digamos una cosa que se funcione más o menos bien. Y el multirotor, pues tenemos desde 6.000 euros, podemos tener cosas interesantes, hasta hay cosas en llaves en mano, es decir, productos totalmente comerciales que podríamos hablar 30, 40, 50, 60.000 euros. La facilidad de pilotaje, el ala fija y el multirotor son muy fáciles de manejar, porque básicamente los vamos a hacer funcionar en automático. Y el despegue y el aterrizaje también se hacen en automático. Eso significa que hay un GPS que va en estas plataformas y que son las que controlan una ruta de vuelo que nosotros previamente hemos planificado. Es decir, nos tenemos que preocupar relativamente muy poco con un mando por si hay algún tipo de problema, el poder saber manejarlos manualmente. El helicóptero, aunque también se puede hacer, lo que es el despegue y el aterrizaje, tiene que hacerlo un manual. ¿eh? Y es bastante complejo el manejo de un mando con un helicóptero. Y la productividad, bueno, pues la productividad menor claramente es la del multirotor por su baja autonomía. Estamos hablando 10, 20 minutos, 15, 20, algo así. Por vuelo, el ala fija es muy rápida y puede volar 40, 50 minutos, estoy hablando de tipo medio. Y el helicóptero, aunque va más lenta que la ala fija, también hay helicópteros que pueden ir muy rápido, bueno, pues tiene una gran autonomía y se puede lograr una gran autonomía de vuelo y una gran productividad. No obstante, querría hacer algunas puntualizaciones. ¿Qué ventajas tienen los UAV? Hombre, pues una muy clara. Posicionamos con el GPS que llevan incorporado en su interior claramente dónde queremos tomar una imagen y dónde la ha tomado. ¿Vale? Se le puede equipar con los sensores que queramos, con cualquier tipo de cámara de infrarrojos, térmicas, LIDAR, videocámaras, cámaras multiespectrales, hiperespectrales, lo que queramos. ¿Vale? Y hay alguna desventaja. Esa desventaja sería, por ejemplo, la alta tecnología de estos elementos todavía. Y hay que pensar que no son elementos hechos en serie, con una complejidad, y que son elementos que vuelan. Yo siempre digo que, primero, la industria del automóvil puede ser tan compleja como la de un UAV, pero se venden miles de unidades o millones de unidades al año, con lo cual, o de un modelo miles de unidades. Están muy probados. Es muy difícil que un coche se te pare. Tecnológicamente es mucho más difícil que un UAV por el desarrollo industrial que tienen. Pero también digo una cosa, cuando lo cuento por ahí, si un coche se nos para, pues nos apartamos el arcén y se ha acabado. Si un UAV se para, pues bueno, pues ya sabemos lo que puede ocurrir. Que se caiga y en el mejor de los casos se rompa pues el UAV, se rompa el sensor, la cámara que hemos colgado. Y ya no os digo si volamos sobre zonas pobladas donde podemos producir algún tipo de accidente. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. De hecho, la regulación que ha hecho en el Real Decreto que ha aprobado el Gobierno durante el mes de junio y que tiene que reglamentar sobre el uso de los drones, la AESA prohíbe el vuelo sobre zonas pobladas. A la vez, hay que entender que zonas pobladas pueden ser carreteras también. Si cae sobre una carretera, sobre un vehículo que está en ese momento circulando, o simplemente que caiga y despiste al conductor, se pegue un susto y con el susto se produzca un accidente, hay que tener muy en cuenta estos elementos. Luego hay una cosa que aquí no he puesto, bueno, pues que también se pueden utilizar estos elementos para tomar de imágenes que violen la intimidad de las personas. Por lo tanto, también, bueno, pues tienen estos pequeños vacíos legales o usos que deben estar regulados y que parece ser que dentro de poco tiempo se ha de regular. Y un inconveniente muy grande que también tienen es que el manejo de estos elementos tiene que ser una gran especialización y formación. ¿Qué quiero decir con ello? Un UAV manejarlo realmente no es complicado, pero te tienes que dedicar a ello. Y encontrar una persona que maneje el UAV, que tenga formación en teledetección, en toma de datos, que encima pues sepa arreglar alguna pequeña avería,
utilizar el soldador eléctrico para arreglar algo, para cambiar una pequeña placa, para el gimbal hacer un pequeño mantenimiento. Bueno, pues todo esto significa que la persona que maneja estos elementos tiene que estar bastante cualificada. Y eso sí que es un problema. ¿Qué sensores podemos embarcar? Bueno, pues podemos embarcar sensores como puede ser una cámara visible, una cámara compacta, una cámara reflex, para producir ortofotos, curvas de nivel, modelos digitales del terreno. Deciros que es que lo que se abre a partir de los UAVs y con este tipo de cámaras son tamaños de píxeles tan pequeños, luego veremos algún pequeño caso, de algún centímetro, incluso menos. Tengo una imagen que no la he podido poner en esta presentación, no sé a cada proceso para eso, en un levantamiento topográfico en una zona urbana, donde los obreros que trabajaban apagaban los cigarrillos y los echaban siempre más o menos en una zona. Y se puede contar el número de colillas que estos obreros, estos albañiles, se habían fumado, porque se ven perfectamente, ya no en una lata de Coca-Cola, no, se ve las colillas y se pueden llegar a contar. Es decir, el nivel de precisión es increíble que se puede lograr. Se pueden poner cámaras térmicas, muy interesantes para cultivos y estrés, ya veremos los problemas que tienen, cámaras multiespectrales, cámaras hiperespectrales, o incluso un LIDAR de mapas de para hacer de mapas de elevaciones. En el visible os lo he dicho, se puede utilizar cualquier tipo de cámara, calibrada sin calibrar, mejor calibrada que sin calibrar, pero bueno, y bueno, un producto que se puede producir también son las fotos panorámicas 3D que luego veremos. Y una cosa importante, todos estos métodos, aparte de ello, hay que nombrar que una vez sacada la imagen, para georreferenciarla y escalarla, es decir, para tomar las medidas para que esté perfectamente en escala y sea métrica, podamos medir sobre ella, es decir, por ejemplo, para producir una ortofoto, necesitamos utilizar aparatos o receptores GPS y unas dianas que luego veremos en el campo para que sean identificadas luego en la imagen y poder, lo dicho, georreferenciar y escalar la imagen. Las cámaras térmicas que os estoy comentando son muy interesantes en agricultura, pero tienen graves problemas. Nos serviría muy bien para medir el estrés de una planta, a poder ser, pues yo que sé, un estrés hídrico, lo haría muy bien. Son muy caras, son muy difíciles de calibrar y hoy por hoy su resolución espacial en píxeles es no muy alta, es baja. Las cámaras multiespectrales, bueno, pues es la teledetección. Servirían para hacer teledetección como si de un satélite se tratara. Tienen las mismas ventajas y los mismos inconvenientes. La gran ventaja de hacerlo desde un UAV pues serían dos. Básicamente, el tamaño píxel, que puede ser de 10, 15, 20 centímetros, que eso puede ser también una desventaja, luego lo comentamos. Y luego también que volamos cuando queremos. No tenemos que esperar a que pase el satélite cada 14 días o cada 7. Y el problema que tenemos con los satélites, con las imágenes, es que bueno, nos las cuelgan con un cierto retraso y luego si no tenemos mala suerte y el día que pasa el satélite tenemos la mala suerte de que estaba nublado. Es decir, que había nubes y que no lo podemos utilizar. He dicho que el tamaño de píxel es una gran ventaja. Por ejemplo, puede ser una gran ventaja si yo estoy haciendo estudios de cultivos, de unas bodegas de vino, de unas viñas, donde ahí el tamaño de píxel me puede venir muy bien y cuanto menos tamaño de píxel tenga, relativamente 7 y 10 centímetros sería más que suficiente, o incluso 20, me podía servir para saber el estado de las viñas, de las vides. Pero, claro, eso también tiene un hándicap. Si hay que hacer estudios globales, la altura de vuelo de estos UAVs puede ser, por ejemplo, hasta 300 metros. La escena que capta con cada imagen es relativamente pequeña. Si hay que hacer estudios globales, los UAVs no serían posiblemente la mejor alternativa. Y ahí están los satélites que nos vendrían bastante mejor. Las cámaras son de un peso medio y los precios de estos sensores son relativamente asequibles. Hay alguno para hallar índices de vegetación en BD que están a partir
son muy limitados, de 3.000 euros. Y hay alguno de ellos, ya una cámara multiespectral, que estamos hablando de 18.000 euros o valores de ese tipo. Es decir, que su precio es relativamente asequible. Las cámaras espectrales, lo mismo, se utilizan poco, yo creo, en los UAVs, suelen ser pesadas, suelen ser muy caras, y muchas veces con una cámara multiespectral es más que suficiente. Tener una cámara hiperespectral nos da un montón de información que luego tenemos que saber tratar. Y bueno, no siempre es lo más adecuado. Y por último, el LIDAR. El LIDAR es un elemento caro, pesado, que yo diría que se está utilizando de forma experimental. El LIDAR es el láser aerotransportado que nos saca pulsos y nos saca alturas y que sirve para la cartografía. Yo creo que sí que dentro de un tiempo veremos LIDAR embarcados en UAVs, los hay ya, pero yo creo que son muy a nivel experimental. Aquí tenemos un poco, pues bueno, pues aquí lo veis, un pequeño multirotor. Yo creo que esto es un microdrone el pequeño y ahí no sé si se puede ver en la parte superior izquierda este microrotor lleva una cámara compacta. Un poco imágenes que ha tomado, detalles de un suelo en el cual se pueden determinar las raíces y se puede ver, no sé si se ve muy bien esta imagen, las piedrecitas, es decir, la calidad de la imagen es tremenda y un poco cómo va haciendo las pasadas. Aquí otro multirotor, que es el que disponemos en un spin-off que tenemos en la Universidad de Zaragoza, que es un octocópter y no sé si se ve muy bien, hay colgada una cámara, como podéis ver, reflex. Esta puede volar perfectamente, puede llevar hasta 1,5 kg y con este se puede hacer cartografía como luego veremos. De aquí diferentes drones, multirotor, helicóptero, a la fija y de fondo también un GPS que es totalmente necesario para poder el tener eso, el tener georreferenciadas las imágenes y poderlas escalar. Y aquí tenéis una imagen del último Intergeo. Intergeo es la feria de cartografía más importante del mundo, que se hace todos los años en Alemania, y le llaman el Scampcopter, el cual pues lleva un láser 3D para tomar datos desde el aire. Ya os digo que, bueno, sí, muy bonito, pero experimental. Hoy por hoy los escáneres de este tipo pues valen 30-40 mil euros, más el UAV, en fin. Parece que la cosa todavía no está muy madura. En un futuro no dudo que esto funcionará. Funcionará de forma comercial, me refiero. Aquí tenemos también una ala fija, como podemos ver, volando en este caso en Teruel, en Caudé. Y bueno, ya que hemos hablado de Caudé, pues para tomar, por ejemplo, imágenes esféricas de 360 grados, algunos de vosotros conoceréis las imágenes de los rescates de la Guardia Civil en 3D, o para hacer promociones turísticas, promociones comerciales, existe la posibilidad de hacer tomas, por ejemplo, en este caso, no sé si lo veis en el fondo, con un multicópter, ponerse en un punto y hacer tomas en 360 grados y luego publicarlas en web. Son muy impresionantes, te puedes acercar, alejar, navegar hacia adelante, hacia atrás y en este caso, pues bueno, se puede utilizar para ver eso, imágenes tridimensionales en 3D. Aquí abajo tenéis, si os parece un momentito el vídeo, la dirección donde podéis ver una panorámica 3D del aeropuerto de Caudé. Aquí una captura de la pantalla. Y bien, a continuación, en el próximo tema, vamos a ver cómo se trabaja en las cámaras en el visible. Cómo nosotros hacemos cartografía con este tipo de, en este caso, con el multicópter que disponemos en la Escuela Politécnica Superior de Huesca.